Hoy en Ritmo Mundialista, Paraguay hace historia y elimina a Alemania. Brasil sufre, deja fuera agónicamente a Japón. Y el Estadio Monterrey vivió su último partido mundialista con el Países Bajos contra Marruecos. ¿Sabías que existen distintas formas de defender una camiseta nacional? Desde el lugar de nacimiento hasta una nacionalidad heredada o una naturalización. Conoce las reglas que permiten a un futbolista representar a una selección. Durante el torneo mundialista, las llamadas por violencia doméstica se incrementan. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? Te contaremos. Las historias, resultados y los jugadores a seguir. Con esto y más, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Ritmo Mundialista, una edición más. Llegamos justo a la mitad de este torneo en cuanto a días. Y el día de hoy nos acompaña Yolanda Pineda para llevarles toda la acción del día de hoy. Sorpresas, porque Paraguay le ganó a Alemania. Increíble, Yola. Muchas sorpresas, Toño. Un gustazo estar contigo y con todos ustedes que nos están viendo desde sus casitas. La verdad es que tenemos, yo creo un mundial inesperado. Dentro de mi punto de vista, me parece que tenemos enfrentamientos que no salieron como planeábamos. Sí, que no imaginábamos. Incluso se decía mucho que la primera fase no iba a ser tan atractiva. Que incluso los 16avos de final, por jugarse por primera vez en un torneo de este tipo, tampoco iban a ser atractivos. El día de hoy vimos partidazos, desde el primer encuentro, el Brasil contra Japón, nos dejó por ahí destellos de que ya iba a ser una jornada pues realmente sorprendente. Así inició y así terminó, incluso con este resultado de ya Marruecos, el último partido en Monterrey. Marruecos avanza en tanda de penales. Pero bueno, ahora vamos a los resultados de estos enfrentamientos en 16avos de final de esta justa mundialista. Al momento, así van estos 16avos. Alemania y Paraguay se vieron las caras. Sí. Avanzó inesperadamente Paraguay. Sí, una sorpresa, La verdad es que, por renombre uno pensaría que Alemania era el más fuerte, pero al final del día Paraguay demostró que tenía con qué, y además la selección alemana, esto es un súper dato, nunca había perdido en un mundial en una tanda de penales y hoy lo hizo frente a nada más y nada menos que Paraguay. Un fracasotote de la selección alemana. Muy triste. Que sí, lo dices bien, desde el 2014 que fueron campeones, no avanzan de octavos. Sudáfrica, Canadá, el día de ayer los locales hicieron la tarea, avanzaron y se medirán a Marruecos, que le ganó en Monterrey al conjunto de Países Bajos. Ahí están ya los primeros octavos definidos. Sí, claro. Y nos vamos con los segundos que tenemos de 16avos, que va a ser Portugal, justamente Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia y Bélgica, Senegal. O sea, partidazos que nos van a estar describiendo y definiendo qué es lo que se viene. Adelante. Y México se medirá a Ecuador, Inglaterra a República del Congo, Brasil, que el día de hoy eliminó a Japón, nos vamos a extrañar, y Costa de Marfil se enfrentará también el día de mañana a Noruega. Varios partidos atractivos en estos 16avos de final. Argentina y Cabo Verde también se verán las caras. Australia en contra de Egipto, quizá el partido menos atractivo. Y también tenemos Suiza versus Argelia, que los suizos, van con todo. Y Colombia versus Ghana, que Ghana pues también es una sorpresa, ¿no? Todo el mundo decía, no se van a colar este tipo de países, y véanlos, se colaron. Así es, y bueno, ya lo decíamos, histórico lo que hizo la selección de Paraguay, que se pintó como era el rival, pues en papel, más fácil para el conjunto, el pentacampeón, Alemania. Claro. Pero bueno, vamos a ver lo que se vivió, de qué manera hizo historia el conjunto paraguayo. Paraguay acaba de firmar la mayor hazaña en lo que va de la justa mundial. En un partido no apto para cardíacos, la albirroja de Gustavo Alfaro eliminó a la poderosa Alemania en tanda de penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. La gloria absoluta se la lleva el guardameta Orlando Gil. El arquero de 26 años que milita en San Lorenzo de Almagro se consolidó como la gran revelación del torneo y héroe de la clasificación a los octavos de final. Con una presencia imponente, Gil atajó 2 penales claves en la dramática definición, agigantándose ante las estrellas de la escuadra teutona.
La solidez defensiva del esquema de Alfaro y la valentía del portero titular sostuvieron al equipo en los momentos de mayor presión. Con este triunfo épico que ya le da la vuelta al planeta, Paraguay deja a un gigante y avanza con el corazón en la mano a la siguiente fase. La albirroja está entre las mejores del mundo. Para Ritmo Mundialista, Marco Torres. Ahí está la información. El 29 de junio, Yola, es un fatídico día para Alemania en cuanto a competiciones deportivas de este estilo, claro. Porque un 29 de junio de 1986 perdieron la final aquí en el Estadio Ciudad de México frente a Argentina. Mal día para los alemanes. Y bueno, sí. Así un repaso de lo que sucedió el día de hoy. Abrió el marcador Paraguay con un cabezazo de Enciso, futbolista del Havertz de Alemania. Y luego venía el empate, ahora sí, el empate alemán. Todo indicaba, Alemania estuvo encima, sí, apretando, el tiempo, fue el equipo que lo buscó. Por ahí veía salvadas impresionantes del arquero de Gil Enciso, ¿no? Sí, Neuer la verdad es que lo dio todo, pero se sabía que, a Neuer lo sacaron del retiro, ¿no? Entonces también pensar en tener un portero de esta categoría histórico, pues no te iba a salvar de todo, ¿estás de acuerdo? Sí, obviamente tenía experiencia en los penales y pues se fueron al final del día a ellos, pero tú dices que es un fatídico día para Alemania, yo diría que es un buen día para Paraguay. Un buen día para los hermanos paraguayos que lograron por primera vez, bueno, desde el 2010 no lograban clasificarse. Sí, 16 años. Mundial, ya 16 años de aquella magnífica actuación. Claro. Se fueron eliminados por el campeón que fue en ese entonces España. Y vamos con el dato, Yola. El dato. Y es que Paraguay rompe una racha histórica de los penales, sobre todo porque es la primera selección en vencer a Alemania en una tanda de penales en la Copa del Mundo. Hay que recordar que Alemania nunca había sido vencido, incluyendo cuando justamente se enfrentó a México en una tanda de penales. Así que pues fue el día de Paraguay y no fue el día de Alemania. Sí, oye, triste para Alemania, que bueno, pues tiene una de las ligas más poderosas del mundo, despliega un fútbol impresionante, pero no se notó, ¿estás de acuerdo? Pues sí. ¿No se notó? Así es el fútbol. Ahora vamos con los resultados, porque el día de hoy tuvimos 3 partidos bastante atractivos. Partidazos. Y por eso repasemos los resultados en penales. Alemania pues quedó eliminada. Sí. Brasil le ganó 2-1 a Japón en el estadio allá en Houston. Sí, y justamente Países Bajos se enfrentó a Marruecos en un duelo que acaba de terminar, donde Marruecos dejó fuera a la naranja mecánica. Ahí están los resultados del día de hoy y pues bueno, ha sido atractivo el Mundial. Le hicieron falta partidos a esta sede mundialista, sí, en México, Monterrey, sí, sin duda. Y a México en general, ¿no? Claro que sí, sin duda, pero pues bueno, Toño, no todos los futbolistas defienden al país donde nacieron. Las reglas de la FIFA prácticamente contemplan distintas formas para presentar y decir quién va a ser el seleccionado, ya sea nacional o internacional. Entonces, todas estas formas en las que un jugador puede ser para una selección, las tenemos aquí en una nota a continuación. ¿Te parece si la vamos a ver? Vamos a verla. El sueño de representar a un país en el fútbol internacional está regulado de forma estricta por la Federación Internacional de Fútbol a través de su reglamento de aplicación de estatutos. Este marco legal tiene como objetivo principal proteger la integridad de las competiciones internacionales y evitar el fichaje indiscriminado de atletas. La vía más directa y natural para vestir la camiseta de un país es la nacionalidad de origen, la cual se obtiene por el simple hecho de haber nacido físicamente dentro de sus fronteras territoriales. El derecho de sangre también valida la elegibilidad a través de los lazos familiares directos del deportista. Un jugador nacido en el extranjero es apto para ser convocado si demuestra con documentos oficiales que su padre, su madre, su abuelo o su abuela biológica nacieron en el territorio de la nación que desea representar. Cuando no existen raíces familiares ni nacimiento local, la alternativa legal disponible es la naturalización por residencia continua. En el caso de los futbolistas adultos, el organismo les exige haber vivido un mínimo de 5 años consecutivos en dicho país, permaneciendo allí al menos 183 días por cada año calendario para validar su arraigo. Finalmente, el reglamento permite solicitar un único cambio de federación bajo condiciones sumamente estrictas para evitar el constante salto entre selecciones. El futbolista solo califica si disputó un máximo de 3 partidos oficiales antes de cumplir los 21 años. Acumuló 3 años de inactividad internacional y nunca jugó la fase final de un torneo mayor. Para Ritmo Mundialista informó Gerardo Meléndez.
Oye, Yola, mucho se dice de estos futbolistas que no necesariamente nacieron en el país, sin embargo, los representan. En México, pues ya tenemos la representación de incluso los dos últimos goles. Como Quiñones, por ejemplo. Fue Quiñones, fue Álvaro Fidalgo. Tuvimos futbolistas históricos. Nery Castillo tenía 3 nacionalidades, por ejemplo, y él había elegido a México. Y aquí vemos las selecciones con más jugadores nacidos en otro país. Wow, sí, la verdad es que tenemos en primer lugar a Curazao. A ver, que 24 son bastantes. 24 a 26. 24 a 26 es prácticamente todo. Y esto el se equipo. dice también por pertenecen a Países Bajos, muchos de ellos son también holandeses, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo mismo o algo muy parecido pasa con el número 2, que es República Democrática del Congo, quien justamente tiene 20 jugadores que son nacidos en otro país, pero bueno, decidieron representar sus raíces. Marruecos también, un caso que presenta identidades que optan por representar a este conjunto africano. Bosnia y Herzegovina con 17, Haití con 16 y México tiene 5 futbolistas y se ubica en el lugar 21. Nada más. Sí, lugar 21, pero a ver, yo creo, y como bien se dice por ahí, que un mexicano nace donde quiera. Donde se le da la gana. Donde se le da la gana, sí, por decirlo bonito. Y más que, por ejemplo, Julián Quiñones eligió México, tenía la convocatoria en sus manos también de Colombia, sin embargo, pues es elección, ¿no? Muchos hablan de que hay veces que hay futbolistas que dicen, bueno, no puedo ir con mi país, por ejemplo, se decía esto de Fidalgo, oye, no iba a ser convocado, pero con México sí tienen la oportunidad de ir. Claro, y la representan con mucho orgullo. Ahí está, y el día de hoy también tuvimos un partidazo entre países y Marruecos, partido el último que se desarrolló en la sede de Monterrey. Se enfrentaron en 16avos de final y más allá del fútbol, Países Bajos y Marruecos comparten una historia justo por esta identidad de los futbolistas. Chequen la historia. Veamos. Lo que para muchos fue un duelo de eliminación directa, para otros representó un encuentro entre dos naciones estrechamente vinculadas. Desde la década de los 60, cientos de miles de marroquíes emigraron a Países Bajos en busca de mejores oportunidades. Con el paso de los años, formaron una de las comunidades migrantes más importantes del país europeo. Esa relación también llegó al fútbol. Varios jugadores de la selección marroquí nacieron o crecieron en el territorio neerlandés, se formaron en sus academias e incluso vistieron las categorías menores de Países Bajos, antes de elegir representar a la tierra de sus padres. Por eso este enfrentamiento se vive de manera especial. En muchas casas, amigos y hasta familias completas apoyan a selecciones distintas, convirtiendo este partido en una celebración de identidad, raíces y pertenencia. Más allá del resultado, el encuentro recordó que el fútbol tiene la capacidad de conectar historias personales con escenarios mundiales y demostrar que una misma pasión puede unir culturas distintas. Para Ritmo Mundialista, Yolanda Pineda. Oye, Yola, muchas historias que nos han dejado este mundial. Cada 4 años salen diferentes temas. Muy interesante y particular. Sí, este mundial al final del día se vuelve un espacio donde nos reencontramos. Por ejemplo, Marruecos se reencuentra después de 40 años con la afición y sobre todo con México y especialmente con Monterrey, porque ellos estuvieron jugando hace 40 años en Monterrey. Así que es un reencuentro cultural, familiar, histórico también, que además nos crea nuevas historias para que las contemos en 10 años en un programa como Ritmo Mundialista. Pues a ver hasta dónde llega Marruecos en este torneo. Claro que sí. Y pues bueno, mientras el mundo celebra la pasión por el fútbol, hay otra realidad que no puede pasar desapercibida. Durante el Mundial, la conversación sobre el incremento de los casos de violencia doméstica vuelven a tomar fuerza y nos recuerda que ninguna emoción justifica una agresión. Así que vamos a conocer más sobre este importante tema en la siguiente nota. Mientras millones de personas viven la emoción del Mundial en las calles y los estadios, organismos internacionales advierten que para muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes, los días de partido también pueden representar un mayor riesgo dentro del hogar. Por ello, ONU Mujeres, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, lanzaron en México la campaña En Equipo contra la Violencia Familiar, con el objetivo de prevenir agresiones durante el torneo.
La preocupación no surge de una percepción, sino de la evidencia. De acuerdo con ONU Mujeres, en Inglaterra muestran que los casos de violencia familiar aumentan 26% cuando el equipo de la persona agresora gana o empata y hasta 38% cuando pierde. Además, otra investigación identificó que las agresiones relacionadas con el consumo de alcohol incrementan 47% durante los días de partido. La Red Nacional de Refugios también alertó que durante grandes eventos deportivos, las llamadas a líneas de emergencia por violencia familiar pueden aumentar hasta 30%. En México, además de la capital, Nuevo León y Jalisco, las 3 entidades sede del Mundial se encuentran entre los estados con mayores registros de violencia familiar, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El llamado de los organismos es claro: la pasión por el fútbol nunca debe convertirse en violencia, porque el mejor resultado del Mundial no solo se juega en la cancha, también se construye en hogares donde el respeto y la seguridad siempre serán parte del marcador final. Para Ritmo Mundialista, Mayra Duarte. Ya lo escuchó usted, es un tema sumamente importante, así que si usted se encuentra en alguna situación similar, conoce a alguien, por favor, no olvide recurrir ya sea al 911 o al 079, opción 1, para cualquier eventualidad. Ahí están los teléfonos de emergencia. Y ahora pasemos a otro temas de este torneo. Y es que cuando llega a la fase final, Brasil es una de esas selecciones que nadie se quiere enfrentar, Yola. Se ha convertido en el rival a vencer, es pentacampeón y sus números respaldan a esta selección. Vamos a ver lo que ha hecho Brasil históricamente, sí, claro, en esta justa mundialista. Hablar de Brasil en los mundiales ya no es sinónimo de miedo reverencial. Hoy es un ejercicio de nostalgia y cuestionamiento táctico. El mito del juego bonito naufraga sistemáticamente cuando la Copa del Mundo cruza la frontera de la fase de grupos y entra en el territorio implacable de la eliminación directa. Las estadísticas recientes no mienten y el análisis debe ser frío. Desde que levantaron su última corona en Japón-Corea 2002, la canariña sufre un auténtico cortocircuito mental frente a los bloques europeos en las rondas del todo o nada. Francia en 2006, Países Bajos en 2010, la humillación catastrófica ante Alemania en aquel 2014. No es cíclica, dominio estéril en la primera fase y colapso táctico al primer golpe de jerarquía. La presión mediática de 70 millones de directores técnicos en Río y en Sao Paulo asfixia plantillas millonarias que brillan en la Premier League o en el Madrid, pero que se empequeñecen al vestir la verde y amarela en los momentos cumbres. Falta rebeldía, sobra libreto y sobre todo, falta esa vieja resiliencia psicológica que convertía la crisis en todo un arte. Como curiosidad absoluta de esta debacle, en los últimos 5 mundiales, Brasil solo ha podido avanzar en eliminación directa cuando se enfrenta a rivales de su propia confederación o bien de la CONCACAF. El fútbol moderno se devoró la mística de la camiseta. Si Brasil quiere volver a sentarse en el trono, debe entender que la historia no mete goles. En las fases de matar o morir, el talento sin orden es solo un adorno costoso. El pentacampeón sigue desnudo ante la pizarra europea. Pedro Eric Fuentes. Pues esperemos rompa esa mala racha frente a selecciones europeas y pueda seguir avanzando, ¿no? Porque seguramente le va a tocar selección europea en la próxima fase a Brasil. Claro que sí, sobre todo porque, a ver, Brasil no gana desde el 2002. O sea, estamos hablando, sí, del máximo campeón, pero 2002 son muchos años. 24 años ya, sí, que no... De sequía, no es campeón. De sequía mundialista. Así. Y bueno, una selección como Brasil siempre tiene esta exigencia y el día de hoy también tenía que hacer la tarea. Por ahí empezaba perdiendo 1-0 con un gol de Kai Suzano. Japón se adelantaba en el marcador y después iba a venir el futbolista del Manchester United, Casemiro, que por ahí se habla de que va a llegar al Inter de Miami a jugar con Lionel Messi. Claro que sí. Y la verdad es que Brasil lo logró, le metió 2 goles y dejó a Japón pues literalmente en la cancha. Yo los vi muy tristes, la afición estaba llorando, los mismos jugadores se tapaban la cara pues para no mostrar a lo mejor esta vergüenza que podrían sentir. ¿Tú cómo los viste, Toño? Fíjate que yo vi a un Vinicius Junior que aún
no se carga el equipo a los hombros como en otras ediciones. Neymar lo tuvo que hacer en el 2014, siendo un tipo joven, siendo uno de los mejores futbolistas brasileños jugando en Europa. Vinicius Junior es el mejor futbolista del Real Madrid, tiene que demostrarlo también con su selección, y más que Carlito Ancelotti deposita en él la confianza de comandar el ataque, ¿no? Por ahí. Claro que sí, pero pues también otro de los enfrentamientos que tuvimos literalmente apenitas hace unas horas y recién desenvuelto de la caja de regalos fue el encuentro entre Países Bajos y Marruecos, la naranja mecánica, que se enfrentaron y a ver, hasta penales nos llevaron. Nos llevaron hasta penales en Monterrey, gran sede, lo que dejó México. Por ahí adelantaba primero Países Bajos con Cody Gakpo. Y después venía de último minuto han llegado las anotaciones en estos. El miedo, yo creo, el miedo a perder. Llegó el empate de Marruecos, que por ahí estuvo encima en todos los tiempos de compensación. Fue el equipo que más lo buscó, Hakimi, llegando por la banda, centros que no eran concretados. Sin embargo, en penales se logra alzar con la victoria el conjunto de Marruecos. Gran actuación también de Bono, el portero, que ataja un par. Claro que sí. Y pues en otros temas, fíjate que te platico que Sergio Reyes platicó un poco con Armando Archundia sobre las polémicas del arbitraje. ¿Te parece si vamos a ver qué fue lo que nos contó? Vamos a ver lo que le dijo este árbitro mundialista. Perfecto, pues Armando, el tiempo es breve y nosotros podríamos aquí platicar horas y horas porque esto nos gusta y nos apasiona. Simplemente de México, digo, ajeno al tema arbitral, personalmente y como mexicano, ¿cómo ves al cuadro tricolor? Pasamos de los 16avos, nos quedamos. ¿Qué opina Armando Archundia? Mira, en todo el entorno no se tenía mucha confianza en este equipo. Y mira que puso récord, primera vez en su historia, sí. Tiene 9 puntos y no recibe gol. No recuerdo si hay otra selección que haya hecho lo mismo, no mexicana, sino cualquier selección, que ha tenido 9 puntos pero sin recibir gol. Y México creo que se ha afianzado en el tema de su defensiva y su medio campo, que es lo que ha ayudado a que Quiñones aparezca. Creo que también hay que reconocer que es la primera vez que un jugador no nacido en México, que es convocado por la selección, marca diferencia. Porque anteriormente Ciña sí tenía mucha calidad, pero no marcó diferencia. Me parece que ahí también le pesó un poco el equipo. Con Gaby Caballero, también por su posición a lo mejor no pesó tanto. Y con Quiñones, que es delantero, pues me parece que está marcando ese rumbo. Estamos todos ilusionados, ojalá y México pueda avanzar. Hay que esperar qué tercero le toca. Pero los que vienen de tercero vienen de menos a más también. Esa es la importancia. ¿Qué es la ventaja que tiene México? Que va a jugar en el Estadio Azteca. Exacto. Ojo, porque como dices, Armando, un Ecuador que viene de ganarle a Alemania y sin miedo a la altura por donde juega en La Paz y en todas estas eliminatorias sudamericanas, estaría bravo, en serio, y nos pondría a sudar frío como nos gusta. Sí, porque hoy con el resultado que tiene Senegal, pues elimina al equipo de Escocia, que era más accesible. Que era el más accesible en el papel, entonces ahora sí a voltear los saltos de cabeza. Como bien lo dices. Pero bueno, hay elementos importantes que pueden marcar esa diferencia y México va a llegar a su quinto partido, pero va a llegar a cuartos de final. O sea, tampoco podemos decir, ya llegó al quinto partido. No era como antes. Ahora fue la del 86, ¿no? Esa me queda claro que no la han superado, pero también la preparación que tuvo esa selección del 86 fue muy diferente. Estuvieron concentrados prácticamente año y medio, 2 años para el proceso mundialista. Incluso ahí cambió el formato de la liga, si te acuerdas. Sí, justo. De hecho, platiqué hace 2 torneos, ¿no? Platiqué justo hace poco con Manuel Negrete y con Félix, y hablaban de esta experiencia, de cómo se los llevó a entrenar, el formato, el torneo, cómo todos estaban ahí en un mismo canal durante muchos años, y eso cambió el resultado para la selección de México 86, sin duda alguna. Armando, como siempre, un verdadero gusto, un placer. Ya sabes que esta es tu casa, que no sea la última, porque nos hace falta mucha instrucción en cuanto a la regla para saber cómo aplicar y cómo entender el porqué de los criterios. Armando, muchísimas gracias de verdad, como siempre, por estos minutos, por el espacio y por la explicación que nos aclara mucho el panorama de que no somos Messi lovers ni CR7 lovers, sino la regla es lo que se aplica y punto. Así es, te agradezco mucho, un saludo para todos, que estés muy bien. Gracias, Armando. Pues ahí está, Yola. Y ¿sabes qué? Un día también como hoy, pero hace 14 años México sufría su derrota en ese famoso no era penal
derrota que dolió en el Cora, pero vamos a repasar otras eliminaciones que han sido dolorosas para nuestra selección y para todos los mexicanos. Siempre llega ese momento cumbre en cada copa, ese instante exacto en la que nos miramos a los ojos y decimos, hasta aquí llegamos. Estas han sido las eliminaciones más dolorosas de México, derrotas que se clavaron directo en el alma de todo un país. Todo comenzó en México 86, donde por primera vez arañamos las semifinales en casa, pero el sueño se esfumó cruelmente ante Alemania Federal en una tanda de penales dolorosa tras los fallos de Quirarte y Raúl Servín. Con esa misma herida abierta llegamos a Estados Unidos 94, parecía nuestra revancha, pero de nuevo los 11 pasos nos condenaron ante Bulgaria, en una tarde gris para Bernal, Rodríguez y Alberto García Aspe. E inolvidable 2-0. Pasaron los años, pero el dolor se renovó en Brasil 2014, con la que muchos consideran la peor tragedia moderna. El famoso no era penal. Holanda nos arrebató el quinto partido en los últimos 3 minutos, cuando la gloria ya era nuestra. Esa ha sido nuestra tormentosa historia en los mundiales, sufriendo y cayendo siempre en el mismo escalón. Pero la esperanza del mexicano nunca muere. ¿Y si esta vez es diferente? ¿Y si sí? Y sí, ya lo escuchó usted, la pregunta que a todo el mundo nos interesa, pero a mí la que me interesa ahora es que Toño desde el otro lado del estudio nos cuente quién es el jugador a seguir. Y llegó el momento de dar a conocer al futbolista que ustedes eligieron como el mejor de hoy. Tuvimos triple cartelera y los nominados eran Dennis Undav de Alemania, Frankie de Jong, que jugó en Monterrey, y Vinicius Junior, que es el futbolista distinta con Brasil. Y el ganador, el que ustedes eligieron, es Vinicius Junior. El tipo está en su prime, jugó los 90 minutos, está viviendo su segunda justa mundialista y Vinicius Junior estará en la siguiente ronda. Gracias por participar. Y ahora sí, mucha atención porque el día de mañana tenemos otros 3 partidos de 16avos de final y por ello tenemos que seguir al futbolista del Flamengo. Él es Gonzalo Plata. Se convirtió en el héroe de Ecuador, suma 3 partidos como titular y un gol histórico que significó la victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada de la fase de grupos. Atención mañana con este futbolista. Y Noruega y Costa de Marfil se enfrentarán mañana en Dallas y hay que seguir a Martín Odegaard. Él ha jugado los 2 partidos iniciales de esta justa, registra 2 asistencias en el torneo y con su selección debutó a los 15 años, lleva un récord histórico. Atención con Odegaard el día de mañana. Y finalmente vámonos con un mexicano, él es el escudo del Tri, es Eric Lira. Se trata del futbolista de Cruz Azul, seguramente se va a ir a Europa terminando este torneo. Se ganó la confianza de Javier Aguirre, lleva 3 partidos disputados, él es inamovible, Eric Lira. Y esos son los 3 futbolistas del día. Vayan a votar por su favorito, el que creen que el día de mañana será el jugador de la jornada. Participen. Yola, ¿con quién te quedas? Y en lo que regresa Toño de muy lejano, Toño, yo me quedo con Eric Lira. Y bueno, si te parece bien, vámonos a la agenda del día de mañana. Y es que justamente Costa de Marfil se va a enfrentar a las 11 de la mañana contra Noruega en el estadio de Texas. También Francia a las 15 horas frente a Suecia en el estadio de Nueva Jersey. Y Toño, que ya llegaste, cuéntanos. Aquí ando como Flash. México se enfrentará en el estadio Ciudad de México a Ecuador en punto de las 7 de la noche. Mañana depende, pues ya la continuidad de México. Todavía le podría quedar otro partido en el Estadio Ciudad de México. Y pues bueno, a esperar lo que sucede el día de mañana, Yola. Pero también invitarles a la gente a Croquetmanía, porque pueden venir a donar, ya sean bultos de alimento, correas para sus perritos, todo lo que quieran para cuidar y salvaguardar a nuestras mascotas. Claro, aquí lo que importa es que usted done desde el corazón y recuerde que al final del día el adoptar, el ayudar a los animales es lo más importante. Ahí está, pues Yola, pronóstico para el partido de mañana, ¿cómo crees que quede México? Yo diría 2-1, creo que a México ya le van a meter un gol. Pues ahí está, mañana gana México y nos vemos aquí en Ritmo Mundialista. Los esperamos en punto de las 10 de la noche. Hasta luego. Chao. Chao.